Buenas a todos nuestros oyentes. Qué bueno poder volver a estar sentados aquí en este espacio que ustedes ya conocen. Esto es Sin Corbatas, un programa en el que buscamos tratar diferentes temáticas de actualidad y aterrizar un poquito esos temas para generar los espacios de discusión y que todos podamos participar de ellos con un tonito un poquito más tranquilo y más relajado. Aquí pues Nicolás Almeida. Por allá detrás de cámara nuestro querido director y creador del formato Álvaro Almeida y por supuesto como siempre aquí el coequipero Germán Vaca. Hola Nico, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, quienes nos están escuchando, a nuestro directorio. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado no solo de lujo, Nico, sino que además es alguien con quien desde el punto de vista personal y profesional he tenido la fortuna de interactuar desde hace muchos años, estimado Jorge. Hemos estado en muchas peleas, en muchas batallas, en diferentes momentos de nuestras vidas profesionales. Por un lado, en la Superintendencia de Industria y Comercio, desde que Jorge fue primero delegado, yo era asesor, después yo fui delegado, después Jorge volvió como delegado de consumidor. Y así ha sido nuestra vida. Hemos estado interactuando y oscilando en estos años, en estos últimos años. Es un placer tenerlo aquí, Jorge. Bienvenido. Este es un formato para que usted hable de lo que quiera y como quiera. Y estamos muy entusiasmados. Pues nada, muy buenas noches a todos los oyentes, televidentes. Nicolás, muchas gracias. Y Germán, pues nada, sí, mucho tiempo cuando usted habla de la trayectoria ya suena a muchos años en los que hemos interactuado y pues nada, muy complacido por la invitación y quiero felicitarlos antes que nada por esta iniciativa porque pues esto necesita arrojo y atrevimiento, pues atreverse a este tipo de cosas y me parece que ustedes, además de tener ese arrojo, pues tienen la competencia para hacerlo y los felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, don Germán, ¿por dónde empezamos? Es que Porque es que el recorrido de Jorge es bastante amplio. con Jorge el tema es complejo, yo diría, porque es que Jorge, uno puede pasar por su experiencia como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y hablar de temas supremamente importantes. Uno puede pasar por su experiencia como experto en derecho de la competencia y como exdelegado de competencia, pero también uno puede hablar como hoy árbitro en temas de telecomunicaciones, en consumidor, y definitivamente uno lo está viendo en muchos de los temas que están a la orden nacional. Yo creo que hoy podríamos arranquemos por el tema de telecomunicaciones y sé que Jorge ha estado muy En metido. virtud del nombramiento reciente, entonces vamos por Vamos por ese lado. telecomunicaciones. Y Jorge ha estado muy metido en temas de telecomunicaciones ya hace varios años. Y sé que ha estudiado mucho el tema de Fercher. Entonces podríamos arrancar por ahí. Primero, pues le tengo que decir que mi tía Zoraida es una de las fans más importantes de este podcast. Sí, sí, he sabido de Sí, la ya tía. sabía. Ahora tía otra vez, Jorge Sánchez y yo sé, Jorge Sánchez. Y lo primero sería que usted nos contara de manera muy general. Ya hemos hablado en algunos capítulos sobre Fairshare, Sí, es cierto. pero recuérdenos qué es eso y por qué está siendo un tema que se está discutiendo a nivel, yo creo que mundial, en materia de telecomunicaciones. Bueno, Germán, pues antes que nada el disclosure. Yo creo que es lo más honesto. Nosotros hicimos el año pasado una consultoría para Asomóvil. Eh, y Asomóvil básicamente nos hizo una pregunta bastante básica sobre la ruta regulatoria que debería o que debería explorar el regulador colombiano en caso de que encontrara una falla de mercado que hiciera necesario pues emitir una regulación y dar remedio a esa falla. Y nosotros emitimos un documento que es público, que ha circulado más o menos desde el año pasado hasta la fecha, pues en varios escenarios. Y ese documento, pues por supuesto, contestaba la pregunta que nos hacía pues nuestro cliente sobre si eso era o no una falla de mercado, si era o no susceptible de regulación por el regulador colombiano y qué alternativas regulatorias había para ello. El tema de Fairshare yo creo que ustedes pues no sé si lo hayan agotado ya, pero pues básicamente habla de una situación que se entiende es una falla.
Y la falla, pues a mí me parece que es lo más ilustrativo y lo más elocuente sobre si hay o no falla, que yo creo que la hay, es la información sobre el tráfico de datos sobre las redes de comunicaciones. Ese tráfico, pues digamos global, uno partiría de el volumen de tráfico entre 2012 y 2016, 2017 más o menos, y encuentra que el tráfico de datos sobre las redes de telecomunicaciones se ha incrementado 216 veces. Y de ahí en adelante las proyecciones hablan de que ese tráfico se va a seguir incrementando en una proporción equivalente a la que acabo de afirmar. Eso, para ponerlo en términos de terabytes, teníamos en 2012 un tráfico de datos de aproximadamente 44 millones de terabytes y pasamos a 4.300 millones de terabytes en 2023. ¿Eso qué implica? Eso implica un estrés extraordinario sobre las redes de comunicaciones. Y a eso se suma una circunstancia muy particular, y es que buena parte de ese tráfico lo provocan unos determinados agentes económicos, que son los que se conocen pues, en este mundo como los LTO, los Large Traffic Originators, los generadores de tráfico principales. Y esos generadores de tráfico son las compañías que todos conocemos, las Big Tech, y ellos pueden concentrar de esa proporción alrededor del 60% del tráfico. Es decir, ellos generan un tráfico que consume el recurso de red en aproximadamente un 60%. Y 47% de ese tráfico es video, que es, digamos, un tráfico que además tiene unos costos asociados muchísimos más altos. ¿Qué pasa con esto? Pues preferiría no hablar de nombres, pero pues es un poco tonto no decirlos. Es decir, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Meta, Alphabet, que es Google, Netflix, estamos hablando de Facebook, etcétera. ¿Y esto a qué conduce? Que los operadores financian la red, es decir, los prestadores, los PRSTs, como los conocemos, tienen la responsabilidad de financiar la red, es decir, de mantener la red, extender la red. En el modelo actual somos los usuarios quienes pagamos por esa red, ¿cierto? Y quienes más tráfico generan, pues no contribuyen al financiamiento de la red. Y eso parecería un problema de rentas, como de, esta gente está siendo privada de unas rentas, mientras que la monetización de esa explotación se hace primordialmente por esos grandes originadores. Pero yo creo que ese no es el problema y no es el problema del regulador. Siendo el problema también, quiero decir, pues porque el regulador no solamente tiene responsabilidades de estricto interés público, y el tema de la rentabilidad en la explotación de la red es uno, pero yo creo que esto lleva a un problema más complejo y es un problema de interés público asociado a cobertura, ¿cierto? Disminución de la brecha digital, es un problema de acceso a la información y de todo lo que el uso del Internet, del Internet implica, que no es solamente el consumo de video y ocio, sino telemedicina, educación y todo lo demás. De manera que ese paradigma o ese modelo de negocio, eh, yo creo que está enfrentando una falla. Yo intentaba ponerlo, eso parecía el otro día, hace un año o casi un año, en Andicom, que estábamos y en el taller de la CRC, todo el mundo parecía estar tratando de explicar este problema en los términos más ilustrativos que pudiera a través de ejemplos. El ejemplo que yo escogí es como si en una infraestructura concesionada de vial, quienes pagan las motos, pagan los vehículos particulares, pero paradójicamente los convoys o las flotillas de tractomulas no pagan para el financiamiento de la red. Creo que eso es lo que está ocurriendo en materia de financiamiento de la red. Y, insisto, no es solamente un problema de distribución de rentas entre quién se queda con la monetización y el negocio, sino que es un problema que involucra el tema de cobertura, acceso y brecha digital. Pero ahí, y yo me voy a poner un poquito aquí del lado de las empresas que utilizan la red y viéndolo desde el punto de vista de competencia, digamos, de mercado. El libre mercado no daría para que simplemente estos grandes dueños de las infraestructuras se metan
en la onda vertical de ofrecer esos servicios? Es decir, ya que es decir, yo estoy viendo desde el balcón que los otros están haciendo billete, pues no es mejor que yo baje del balcón y empiece a producir ahí, ¿o no es tan fácil? Primero, no es tan fácil y segundo, pues zapatero a tus zapatos, diría uno. Es decir, los PRSTs a lo que se dedican es pues, primero a acceder a las concesiones para el uso del espectro y desarrollar una infraestructura para que la red esté disponible para el acceso al Internet. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que hay una cantidad de indicadores que hablan que el mantenimiento de la red es supremamente costoso. Yo tengo unos datos que hablan de que el nivel de inversiones ha crecido entre 2017 y 2022 en más del 100%, mientras que los ingresos de estos operadores de red disminuyen en un 20%. Y para hablar del indicador estrella del que siempre se habla, que es del ARPU, el ARPU luego del COVID se ha reducido en un 21%. Lo que pasa es que aquí, y la razón por la cual me estoy riendo, es que obviamente hemos tenido estas discusiones, pero siempre llegamos a un punto y es, venga, listo, conocemos el discurso sin duda alguna y las cifras no mienten, en efecto, pues el ARPU está descendiendo, eso está bajando, está decreciendo, pero la pregunta es, incluso en esa situación, ¿están perdiendo plata? Porque es que una cosa es perder plata y otra cosa es ganar menos. Sí, yo estoy de acuerdo y por eso en medio de estas discusiones siempre he dicho que el enfoque o la necesidad de una regulación no está para distribuir rentas. Es decir, el regulador no está para decir quién debe ganar plata, quién debe ganar más y quién debe ganar menos. Y estoy de acuerdo en que ese no puede ser el enfoque y esa no sería una falla del mercado de la que se tuviera que ocupar el regulador. Correcto. Que el negocio sea menos bueno hoy, que es a lo que lucen las cifras, tampoco es el problema. No obstante, el regulador sí tiene una responsabilidad, y es una responsabilidad legal de que la explotación del recurso y particularmente el espectro sea rentable. Porque si no es rentable, pues no habrá quien... Sí, costos eficientes más una utilidad razonable. Correcto. Si eso no ocurre, yo creo que el problema que debería estar preocupando al regulador no es el problema de las rentas, sino el problema de sus metas de política pública. Hay unas metas de política pública asociadas pues, a superar todo lo que implica no tener una red eficiente. En materia de acceso a Internet, brecha digital, y hemos tenido unos episodios tristísimos, digamos, pues, como el tema de centros poblados y el señor Emilio Tapia, que ahora da entrevistas con Eva como un gran, con un gran hombre. Y pues yo diría, pues la conducta de este tipo de personas realmente es de las más criminales, que están privando un poco de gente de un servicio que hoy por hoy es básico. Y insistiría en que el problema no es el tema de distribución de rentas, el problema es que en ese modelo de un financiamiento de red en las condiciones actuales, donde quienes más la usan menos contribuyen, pues las metas de política pública van a desacelerarse o van a frustrarse o van a rezagarse, y eso es de lo que yo creo se tiene que estar ocupando el regulador a partir de algún momento. Jorge, pero ahí en el tema del regulador, hablemos del regulador un poco en esto. El regulador en ciertos aspectos de mercado, incluso aspectos supremamente complejos, ha tomado la postura de dejar rodar el balón. Y dice, yo no me meto y sigo evaluando y seguiré midiendo y seguiré haciendo estudios. Observación y entonces, etcétera, etcétera. Y lo ha hecho en temas netamente de telecomunicaciones, de infraestructura de telecomunicaciones. Y por otro lado, y como experiencia propia también lo digo, en algún momento cuando la comisión intentó alzar la mano frente al tema de mercados digitales, fue muy claro el límite que se marcó sobre la CRC no tiene facultades para hablar de mercados digitales, o sea, los OTTs, o sea, todos estos agentes que en teoría están utilizando la red. ¿Cómo se encuentra ese punto que usted está planteando? Porque usted habla, el regulador debe tomar esto, pero por un lado el regulador no se mete, deja muchas veces rodar el balón, y por otro lado tampoco ha reconocido que tenga esas facultades. Pues, Germán, mire, en el estudio que hicimos,
dedicamos un capítulo a ese punto, porque sabemos que esa es una de las discusiones pues, que ha rondado todo esto. Y yo le voy a ser sincero, yo no he podido entender con fundamento en qué se dice que la CRC tiene unas limitaciones a la hora de regular por cuenta de las calidades de los sujetos. Yo hice examen de esa normativa y lo que encuentro en cambio es que la CRC tiene una competencia funcional, no limitada al tipo de actor. Y ahí me meto en terrenos difíciles porque usted estuvo allá. Es De decir, acuerdo, de acuerdo. aquí en esta conversación la autoridad es el man, No, pero yo sí creo y hago un honestamente, disclaimer ahí, qué pena que lo interrumpa. sí, La intención en su momento, por lo menos de esa comisión en la que yo estaba, la intención era tratar de intervenir, era de ver cómo Sí, señor. se podía tener una estructura legal para intervenir. Digamos, hago ese disclaimer. de acuerdo. Y yo insistiría en que, pues con toda honestidad, no encuentro de dónde o de cuándo acá se ha entendido que la CRC tiene atribuida una competencia limitada o, digamos, condicionada al tipo de actor que regula. Es decir, la competencia de la CRC no es la competencia o el modelo como se le asigna competencia a la CRC no es el modelo como se le asigna competencia a la Superintendencia Financiera, que evidentemente su universo de regulados está vinculado al tipo de tipos de actores. Eso no ocurre con la CRC. Yo, de las normas a las que tuve pues, acceso y pudimos examinar y sobre las cuales hicimos interpretación en el estudio, encontramos que la competencia de la CRC es funcional. Y la competencia, siendo funcional, es para promover el acceso y uso eficiente de las redes. Y si para ello termina disciplinando la conducta de unos agentes económicos que no necesariamente son PRSTs, pues hasta allá puede llegar. Y de hecho hay un antecedente, digamos, bastante elocuente que hasta allá ha llegado, que es el tema de PCAs. Alguien discute sobre si los PCAs son o no PRSTs y demás. Yo creo que no lo son, pero, y no siéndolos, en todo caso terminaron en la órbita de la competencia de la CRC. Y creo que eso es lo correcto. Pues porque es que si al hacer ese lo que le incumbe es un funcionamiento eficiente de un mercado, pues usted lo sabe mejor que yo a propósito de los temas de competencia, ese mercado puede terminar impactado por la conducta de todo tipo de agentes, incluso no necesariamente de aquellos que están en alguno de los extremos de oferta y demanda, sino agentes que incidentalmente están allí. Entonces, sobre ese punto en particular, pues la conclusión nuestra es que esa restricción o ese entendimiento sobre lo que es la competencia del hacer ese, pues no lo compartimos básicamente. O sea, y es un planteamiento fuerte, pues porque sería cambiar, digamos, una línea que viene de toda la historia de la CRC prácticamente, porque la misma CRC, como bien lo dice Germán, en ese momento, en esa época, también adelantó el análisis y su conclusión fue otra. O sea, su Sí, conclusión. Ahora, ello no obsta para que eso se vuelva a revisar y de pronto, pues con un enfoque, si se quiere, un poco distinto y viéndolo desde esta perspectiva, no desde el sujeto regulado, sino desde un tema funcional, pues se puede dar esa posibilidad. Porque uno preguntaría, y no sé si ustedes lo tuvieron en cuenta en el análisis, pero sería, listo, digamos, vámonos por la corriente de que la CRC no es competente. Y entonces, ¿quién es el competente para...? claro, imagínense la paradoja. Entonces tendríamos un mercado pues concedamos por un instante, de acuerdo con los hechos, que tiene una disfuncionalidad y que resulta que no hay regulador que pueda, y mucho menos el regulador de comunicaciones, que sería el natural para atender el asunto, porque una interpretación restrictiva sobre lo que es su competencia, que si lo fuera explícita yo no tendría ninguna discusión que dar, pero yo no encontré norma alguna, Nicolás, que diga que la competencia de hacer ese sea en razón del sujeto y no funcional al mercado como incluimos nosotros. O sea, ¿Qué es? yo Sucumbimos una vez más al fetichismo legalista. yo tratando de testear la postura, me parece súper Sí, interesante. Pero eso querría decir que los mercados conexos relacionados con ese mercado principal podrían ser regulados por la CRC. Supongamos, estoy echando globos de si en un futuro hay un mercado de drones, del mercado aquí lo hablábamos en una charla sobre de cómo los drones pueden cambiar en muchas cosas en la economía.
y ahí van a utilizar eventualmente espectro y tal. ¿Eso podría ser un mercado que podría regular la CRC o hay una diferencia o una muela en la postura de ustedes? Eh, pues esa muela no la hemos visto, no la hemos estudiado. Es decir, yo no me atrevería a decir hasta dónde llega eso, pero de lo que sí me atrevería o a lo que sí nos atrevimos fue a decir que las OTTs entran en la órbita eventual del regulador CRC. Y nos atrevimos a decirlo porque es que es el tráfico de ellos y particularmente de algunos de ellos el que provoca el estrés sobre la red, sobre la infraestructura de red. Y volviendo a mi ejemplo, digamos, un tanto básico sobre las trastúmulas y la infraestructura vial, pues no cabe duda que son esos agentes los que desde el punto de vista funcional del mercado están generando un impacto extraordinario sobre la infraestructura de red. Entonces, no sé si en el caso de los drones se pueda decir lo mismo, pero en este caso sí lo podemos decir. Y fíjese que la discusión de alguna manera termina dándonos la razón, creo yo. Porque a propósito de las consultas que ha hecho la CRC y demás, son los OTTs o los LTOs en particular, los grandes originadores de tráfico, los que dicen, no, es que yo estoy tomando precauciones para no estresar la red. Y mis precauciones consisten en la instalación de los CDNs, los centros de datos, los data centers. Y ahí estoy contribuyendo a que las redes no estén congestionadas y de que el uso que yo hago de las redes sea, digamos, coherente, eficiente y demás. Y esa afirmación, más allá de que termine o no esculpando el estrés que sobre la red generan, pues no deja duda de que es su actividad económica la que tiene un impacto directo, es decir, no es especulativo, sobre el funcionamiento de la red. Entonces, me atrevería a decirlo en relación con ellos, es decir, ellos son unos agentes económicos que de manera directa e indiscutida y por cuenta de su propio relato se reconoce, tienen un impacto sobre la red, monetizan todo aquello que hacen y no contribuyen al financiamiento. Y nos devolvemos al principio, no es un problema de rentas, de quién se queda con la mayor parte de esa cadena de valor, sino un problema de derechos. ¿Cuándo vamos a llegar a, a extender 5G? ¿Cuándo vamos a garantizar derechos de acceso a la red y demás? Que a propósito, estamos muy atentos de la sentencia de Zero Rating, a ver qué pasa. Ah, bueno, ahorita podemos hablar un poquito de eso. A eso hay que llegar. Ahí hay un tema, y hay un tema, Nico me corregirá, pero si no estoy mal dentro de la estructura o la cadena de valor que ha definido la CRC en sus estudios, están incluidos estos operadores. Yo recuerdo haber visto algún documento de cadena de valor en donde están incluidos Los OTTs. los OTTs. Entonces es un poco como la postura es, si es cadena de valor dentro de un mercado en donde directamente hay una influencia, Y funcionalmente debería. impactan, pues, cómo se comporta el mercado, pues, Le voy a mandar una más dura, ¿perdón? le voy a mandar una más difícil. Y es, bajo esta postura que usted está planteando, ¿no llegaríamos a un impacto directo frente al principio de neutralidad de red? Mire, a veces se desestima las consecuencias, es decir, claro, lo natural es que todo el mundo haga cálculos de las consecuencias de regular, pero pocas veces se hace cálculos sobre las consecuencias de no regular. Y este es uno de esos casos. Claro, el tema de neutralidad de red no se puede dejar desatendido, desapercibido, y la CRC lo tendrá que abordar si es que se decide pues a adoptar una regulación sobre este tema. Pero yo creo que la no regulación en este caso es tan grave y puede llegar a ser tanto más nociva para el principio de neutralidad que regular. Y se lo voy a decir porque voy a tratar de explicarme. ¿Qué pasa hoy? La infraestructura de red está dedicada a tramitar el tráfico de 3 o 4 agentes económicos. Y cuando de hecho la infraestructura de red está así dedicada, pues hay otros contenidos que tienen, digamos, una estrechez para ser entregados a través de esa misma red. Ese privilegio de facto que ocurre por cuenta de la situación actual es equivalente, diría yo, o eventualmente más grave
la consecuencia de una regulación. Ahora, la regulación se tiene que cuidar en todo caso de no ir es decir, de distribuir o de mirar a ver cómo resuelve el problema de una red que puede desfinanciarse en el muy corto plazo sin afectar el principio de neutralidad. Y yo creo que se lo puede hacer, porque al final se trata de una distribución de cargas, no una distribución de contenidos. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, pues la respuesta corta es, yo creo que el tema de neutralidad a mí me preocupa, pero incluso me preocupa en un escenario de no regulación. Y en el escenario de regulación, pues tendrá que ocuparse el regulador de hacer una regulación vinculada a las cargas y responsabilidades sobre la financiación de la red y de ninguna manera o ocuparse de alguna medida que pues no conduzca a que sean los contenidos los que terminen discriminados. Claro, es que porque de cara al usuario finalmente es el usuario quien toma la decisión de utilizar la red para ver Netflix o para lo O que para lo sea. que sea. Que de hecho, y nos pasó alguna vez ya hace varios años en San Andrés precisamente, siendo parte del gobierno en ese entonces, en el Ministerio de las TIC, pues nos solicitan, digamos, una intervención en San Andrés precisamente porque pues había carencias respecto de la capacidad de las redes. Entonces decían, pues es que aquí nos toca salirnos a la calle a conectarnos a un Wi-Fi a las 11 de la noche porque no hay forma definitivamente de que podamos acceder a un internet decente, no tenemos casi señal de celular, etcétera, etcétera. Pero cuando uno llegaba a la isla, y esto es que no se me olvida porque fue una cosa que me marcó, yo salgo del aeropuerto, me monto en un taxi y el señor taxista iba literalmente escuchando radio en vivo en un celular y tenía una tablet en la que estaba viendo un partido de fútbol al mismo tiempo. Entonces, claro, pues eso consume capacidad de red berracamente. En detrimento, por supuesto, de probablemente varios estudiantes que estaban tratando de engancharse, ay, Miércoles. que estaban tratando de engancharse a ver de pronto una clase o alguna cuestión, ¿sí? Pero a donde uno iba, uno veía ese, entre comillas, mal uso, si se quiere, de la capacidad. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, una intervención en ese sentido puede ir en contra? Porque la gente finalmente tiene esa libertad y dice, pero es que yo estoy pagando por mi servicio. Usted es el que me está diciendo que eso vale 100 pesos, aquí están sus 100 pesos. Si yo me quiero conectar a ver el juego del calamar 17 horas seguidas, Exacto, pues, pero digamos fíjese que que es que el escenario de no regulación y en escenario, que pega la redundancia, de uso de la red según los gustos de las personas, que es a lo que refiere, digamos, la neutralidad de red, a lo que puede conducir es precisamente una afectación del principio de neutralidad. En el taller de la CRC del año pasado, el regulador brasileño contaba una historia parecida a la que usted está contando. En no sé qué pueblo de Brasil, el día de la final de un no sé qué liga, resulta que la transmisión solamente estaba disponible por streaming y 2 horas que duró el partido no hubo capacidad de red sino para transmitir el partido. Eso no es una afectación del principio de neutralidad, porque yo no creo que todo el pueblo eventualmente hubiera tenido el interés de ver el partido y eventualmente mucha de esa gente en ese pueblo tendría el interés de usar la red para cualquier otro propósito y no hablar de propósitos virtuosos y no virtuosos, es decir, que es virtuoso la telemedicina y no virtuoso el TikTok. Allá no va la discusión, pero sencillamente si de neutralidad estamos hablando, pues la garantía es para que todo el mundo pueda hacer uso de la red para, para que la consuma de cualquier manera. Un escenario, de hecho, puede terminar haciendo nulo el principio de O sea, neutralidad. para el que no ha entendido toda esta parte, si yo lo entiendo bien, Sí, es el contrasentido puede ser, en la medida que no se haga una regulación, la utilización por parte de estos grandes de tecnología de la red puede saturar tanto que ni siquiera le da opciones a los demás de acceder a la red, que es en última lo que por lo que propende la la neutralidad. neutralidad, que es el caso Corea, pues el paradigmático. Entonces, el juego de calamar resulta que consumió los recursos de red de Corea. O sea, ¿cómo puede estar Corea comparativamente en infraestructura de red Casi como frente a el clásico Colombia? Millo Santa Fe. Haga de cuenta. pero ¿hace cuántos años, doctor? Pero entonces figúrese, si en un país como Corea la red puede, pues asumo, no conozco, no he ido, pero asumo debe estar tecnológicamente en un escenario de infraestructura de red bastante más ventajoso que Colombia.
Y si en un país como ese, de primer mundo, digamos, en materia de redes, puede ocurrir que la red se estrese a tal punto que quede indisponible para cualquier otro propósito que no sea ver el juego del calamar, pues acá estamos lejos de que algo así ocurra. Y póngale usted una emergencia, una cosa Una así. emergencia, lo que sea. Pero el punto es, devolviéndome un poquito, pues por supuesto que el tema de neutralidad hace parte de la discusión, pero no solamente explorémoslo, el problema de neutralidad con regulación, explorémoslo neutralidad sin regulación. Es que a falta de regulación puede haber un problema de afectación del principio. Me parece interesantísima esa conclusión porque ya que hicieron referencia a la sentencia de cero rating y hablando de regulación en sentido lato y no estricto, ese tipo de intervenciones, como se pudo dar en este caso a través de una decisión judicial que si bien es cierto no ha sido publicada, ya hubo un segundo comunicado que más o menos da unos visos de hacia dónde va la cosa, y las reacciones que ha tenido eso, porque han sido virulentas en realidad Sí. en algunos casos, ahí qué pasa, o sea, porque uno dice, malo si sí me meto, malo si no me meto, y en este Bueno, caso digamos que estoy persiguiendo un bien o un interés general y termino de pronto haciendo una cosa que no había previsto o que está afectando de una manera que yo no tuve en el usted radar. publicó algo por ahí en Twitter. Yo vi lo que usted publicó, su Sí, postura. ad referéndum, ¿no? Porque todos estamos pendientes De Sí, cuál es claro, el... no, no, por qué dice la supuesto. sentencia. Pero sí, lo que yo puse por ahí en alguna publicación que la sentencia, por lo menos lo que conocemos de esa sentencia, obedece a la lógica de muerto el perro, muerta la sarna, ¿cierto? Entonces, resulta que si usted no puede pagar por los contenidos, entonces es mejor que no acceda a los contenidos. Es lo que está detrás de la lógica, ¿cierto? Si usted no puede pagar por eso, o si un tercero paga por eso, hay una afectación del principio de pluralidad informativa, Si alguien libertad de decide por expresión. usted, Si alguien decide pagar, ujú, ¿cierto? pagarlo por usted. Pagarlo por usted, entonces usted ya no es un ser libre para el acceso a la información. Y yo, honestamente, creo que la Corte no tiene evidencia de que eso pueda ser así y que esa conclusión realmente está pegada con babas. Yo me he ocupado de ver algunas de las piezas del expediente y demás, y yo creo que se equivocó la Corte. Es decir, pues, insisto, espero ver la sentencia, pero yo creo que se equivocó la Corte. Yo no entiendo a quién le sirve. Yo decía, seguramente en la publicación que vio Germán, eso no le sirve a la libre competencia. La barrera que por cuenta de que algunos dueños de aplicaciones u OTTs paguen por los datos, eso no va a barajar el mercado. Eso no va a bajar, ni va a dejar de hacer dominantes a los que hoy lo son. Es decir, si es por temas de libre competencia, yo creo que eso tendrá un efecto marginal. Eso no le sirve a los consumidores. Es decir, el consumidor que no pague de su propio bolsillo los datos para acceder a unas aplicaciones, entonces que no acceda a aplicaciones y no acceda a información, yo creo que esa lógica es bastante difícil de sostener. Eh, y si se trata de la garantía de pluralidad informativa, estamos en el siglo XXI donde el acceso a información ocurre de tantas formas que a mí me cuesta imaginar que por cuenta de que un usuario No puede acceder o no puede acceder. consuma datos cuando usa Waze, resulta que está adoctrinado. O que no consuma datos cuando utiliza TikTok, entonces tenga riesgo de terminar adoctrinado por TikTok. Yo creo que esos riesgos son fantasmas y la Corte terminó dándole crédito a unos fantasmas que yo no vi en el expediente. Sin contar con lo que para mí es más complicado en muchas ocasiones y es ese pedacito en donde habla de la implementación, ¿no? O sea, ¿cómo se va a implementar eso? Eso es un poco lo que queda uno medio loco porque eso sí lo dice la Corte en Sí, en su comunicado y queda uno como medio rayado de cómo pretenden que esto y cómo se va a recibir por parte del ciudadano del común. Es Pues decir, es que los usuarios ya están rebotados, no ha pasado nada y ya la gente le falta salir a marchar. que está de moda. sí, 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 se puede. Pero sí, ese es un tema que pues toca ver la sentencia, pero a mí me ha desconcertado muchísimo y me desconcertó incluso más el hecho de que la decisión fuera tan apretada en la Corte. De acuerdo, porque hay salvamentos y tal. Entonces, pues debe ser que hay algo que no estoy entendiendo, pero en términos generales, la regla de que
o sea, es que esa es la regla que subyace a la decisión. Si el usuario no paga por sus datos, entonces ese usuario está en riesgo del ejercicio de sus derechos de libertad de expresión y de la pluralidad informativa. Entonces, solamente si el usuario paga con los datos, aparentemente, es que se puede garantizar que ese sea un Solo es libre, usuario. usted solo es libre si paga por su libertad. Exacto. Es que Usted mi solo plata libre no si vale. paga, porque si no paga, Es que mi plata está no vale. sometida. Está sometido pues a todo tipo de manipulaciones en materia informativa en la sociedad de la información. Yo creo que eso es un fantasma que la Corte, no sé cómo le dio crédito o dónde fue que lo vio. Oiga, bueno, hablando de la corte y un poco cumpliendo con lo que dijimos al principio de que esta charla es bien diversa. Ya llevamos varios temas, ¿no? Sí, Por sí. varias cosillas. Vamos a hacer un cambio de frente, como se dice en fútbol, bastante amplio y largo. Y tiene que ver con un tema. Yo estuve en Villavicencio el fin de semana. Nico estuvo, creo que, en el San Pedro de Ibagué. Y definitivamente para todos ha sido muy provechoso poder encontrar diferentes aguardientes en diferentes regiones de este país. Yo obviamente soy fiel al aguardiente llanero y siempre lo seré, pero no puedo desconocer que el aguardiente de Caldas es delicioso y el amarillo más. Cuéntenos ese cuento, Jorge, que nadie ha podido explicar ¿Qué bien pasó porque con tiene que el además amarillito? tiene que ver con la Corte Constitucional porque no le cuenta a Sí, nuestros... Jorge, porque hubo un momento en el que uno iba a la Olímpica y solo podía llevarse una unidad. También eso ocurrió, no estuve enterado. Sí. Mire, ese Es que usted cuento toma más de una, Nico. Esa noche sí, era la intención. ese cuento es bien bonito. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, el que quiera. No, ese cuento, pues mire, empiezo por el final. Sírvalo. Sí, toca con un guaro. Empiezo por el final. La Corte finalmente expidió una sentencia en febrero de este año en el que le dio la razón a unos demandantes, entre ellos yo, que fuimos en contra de un artículo que es el artículo 28 de la ley 1816, que es la reglamentaria, digamos, del monopolio rentístico de licores. Ese artículo 28 básicamente lo que hacía era atribuirle a los gobernadores la posibilidad de aplicar una cosa pues, que se denominó en su momento salvaguarda o salvaguardia. Y la salvaguardia es que si el gobernador, no obstante, había otorgado unos permisos para la introducción de aguardientes en su departamento, si veía una amenaza grave por un incremento inusitado de la demanda del aguardiente de otros productores que no fuera el de la licorera local, podía sencillamente restringir la entrada de esos aguardientes. Y eso nosotros entendimos que era un ejercicio, pues, una atribución que no estaba respaldada por la Constitución política. ¿Por qué? Yo creo que eso era un mal entendimiento de la ley del monopolio de licores. El monopolio de licores implica ciertamente una restricción a la libre competencia, pero solamente es justificada en la medida que sea o los monopolios rentísticos en general, solamente es justificada en la medida en que tenga por propósito la protección de unas rentas que son para salud y educación u otros fines, digamos, virtuosos. ¿Qué pasaba en este caso? Esa norma no estaba prevista para proteger las rentas. De hecho, nosotros llevamos un gráfico en la Corte que yo creo que resultó bastante ilustrativo de nuestro argumento, porque esa norma no servía para proteger las rentas del departamento, sino para proteger a las licoreras departamentales. Y eso, que pareciera ser lo mismo, no lo es. Al final el monopolio rentístico se mantiene. Hoy se mantiene. Los gobernadores son dueños de los impuestos que provoca la venta de una botella de aguardiente en su departamento y conservan esas rentas, y esas son las rentas que van con destino específico a educación y salud. Y eso lo conservan hoy, a pesar de que el mercado se abrió. O sea, para entenderle ahí para el monopolio, como le dice su nombre, el monopolio sobre las rentas. O sea, usted es el único que puede, el único que puede coger esa plata. Más no dice la norma que es monopolista en el mercado. Sí,
Eso hace parte de los argumentos que planteamos y entonces nosotros mostrábamos cómo incluso en los departamentos que no habían aplicado la tal salvaguarda, las rentas se habían incrementado. No obstante, eventualmente las ventas de la empresa licorera se habían disminuido. Que el caso de Valle ahorita es dramático. Valle, de hecho, está pataleando ahorita una nulidad contra la sentencia. Ahí han radicado unos escritos que la verdad ni siquiera me he ocupado de mirar, porque primero que nada son extemporáneos. Es decir, la oportunidad para esa nulidad ya venció, ya feneció, y Valle, no obstante, pues no sé qué están pensando de la vida ya. Se ha puesto de moda no cumplir las sentencias de la corte, sí lo han notado. Entonces, pues allá sencillamente no han dado cumplimiento a la sentencia, plantean una nulidad extemporánea, pero el caso de Valle era dramático. La licorera aparentemente experimenta un bajón en las ventas, ¿cierto? Y por cuenta del bajón en las ventas de la licorera, que efectivamente tiene un impacto sobre las rentas de salud y educación, si es que no hay ningún otro aguardiente en el departamento. Porque si entrara una botella de cualquier otro aguardiente, pues ese otro aguardiente, Le genera. una vez vendido, genera la renta respectiva. Entonces, todo esto, pues, es decir, la discusión en abstracto involucra una cantidad de licoreras y una cantidad de aguardientes y demás, pero obviamente esto se redujo al tema amarillo. ¿Por qué? Porque Amarillo tenía un permiso de introducción acá en Cundinamarca, y la gobernación expidió un acto administrativo que básicamente lo que hizo fue como una especie de decretazo, haga de cuenta, eh, Están tan de moda. y sencillamente bloqueó la entrada de Amarillo al departamento de Cundinamarca y pues por cuenta de esa discusión pues se promovieron las acciones de inconstitucionalidad y se logró convencer a la Corte de que esa norma era inconstitucional. Y algo que dijimos en la audiencia pública que convocó la Corte, la demanda no era ni contra el artículo que habla del monopolio de producción, ni contra la norma que habla del monopolio de introducción. Era contra el artículo 28 que habla de salvaguarda para los aguardientes, que es sin duda un mal entendimiento del ejercicio del monopolio y por eso la Corte la tumbó. O sea que gracias al doctor Jorge usted ya puede tomarse las 3 botellas Ya se pueden comprar cuando más. vaya el viernes. Y mire lo que pasaba, Germán. Aquí en Bogotá y Cundinamarca, mientras estuvo vigente la restricción, ya bien antes que entró el amarillo, pasaba una cosa que me parecía increíble, que fuera tan difícil de que los gobernadores, y en particular el de Cundinamarca, entendiera. Estando vigente pues la restricción que ellos erigieron en contra del aguardiente amarillo, pues usted conseguía aguardiente amarillo en Bogotá y Cundinamarca. ¿Estampillado dónde? En Tolima, regularmente. ¿Qué pasa con esa botella de aguardiente amarillo que se vendía en Bogotá o La renta iba para Cundinamarca? otro lado. Pues esa botella había pagado impuestos en el Tolima y no en Bogotá y Cundinamarca, lo que se conoce como un contrabando técnico. ¿Por qué es tan difícil para el gobernador entender que si levanta la restricción, esas botellas estampilladas en Cundinamarca le iban a generar rentas en Cundinamarca y que se está perdiendo de unos recursos que él reclama, necesita para atender las necesidades de salud y educación? Esta, esta retahíla que acabo de echar casi no la entienden los gobernadores. Se demoraron todo este tiempo, es decir, salió la sentencia en febrero y hasta la semana pasada fue que liberaron el tema. Y creo que al final seguramente alguien les dijo, oiga, es que están entrando 1,500,000 de botellas de amarillo al territorio de Bogotá y Cundinamarca que no pagan impuestos. Y eso son unas rentas que no están generando recursos para educación y salud en Cundinamarca y Bogotá. Obviamente, Hagamos algo. Pues ¿qué? Cumplir la sentencia. obviamente usted no lo puede decir, pero yo sí. Eso no tendrá que ver con que históricamente las licoreras son como la caja menor de los gobernadores en materia de corrupción, y no hablo de ningún gobernador en particular, no hablo de los gobernadores del Meta que están en la cárcel, no hablo de ellos. Como Hablo los de de Fox News, presuntamente. presuntamente. Porque a mí me parece que ese es el tema, que pierden el control sobre no sé qué dentro de la Claro, funcionamiento de yo no voy a hablar tampoco de ninguna licorera en particular, pero mire lo que ocurre. Las licoreras son empresas industriales y comerciales de los departamentos. Y esas empresas tienen por gerente regularmente una persona que designan los gobernadores. ¿Qué pasa en la operación de esas licoreras? Pues que esas licoreras pues tienen una demanda cautiva porque es que el mercado de aguardiente es brutal.
la cantidad de aguardiente que se vende. Y, pero a pesar de esas circunstancias, si usted no administra una empresa con un criterio empresarial, sino con un criterio político, pues incluso en un escenario tan conveniente, donde no tiene competencia, tiene una demanda cautiva extraordinaria, etcétera, las quiebran. Y por eso se han quebrado cantidad de licoreras. ¿Y qué ocurre? Pues que esas empresas industriales y comerciales pues tienen un régimen bastante ligero, digamos, para contratar servicios, para contratar publicidad. Entonces la plata termina, la plata de los espectáculos, de los lanzamientos, de las tapas, de las etiquetas y etcétera, termina distraída eventualmente en unos contratos corruptos. Esa es la verdad. Y por esa vía se desangran esas empresas y resulta que solamente son viables en la medida en que tengan unas protecciones ilegales e inconstitucionales, porque no hay quien se atreva a ponerlas a competir y a darles un manejo empresarial, que es la historia de éxito reciente de Caldas. Es una empresa que tiene una cantidad de registros marcarios, que innovó en el mercado, etcétera. No sé si allá haya fenómenos o no. Caldas no es mi cliente, digamos, en este contexto. No conozco las entrañas de cómo funciona la empresa licorera, pero ha sido ejemplo de lo que uno aspiraría fuera la conducción de una empresa de esas. Y desde esa perspectiva, y volviendo un poquito, porque pues aquí bailamos entre varios temas, volviendo un poquito al tema de telecomunicaciones, que está tan en boga, insisto. Esa noticia de revivir aquella empresa pública, ¿cómo la ve? Pues no me he formado un criterio sobre ese tema, pero aquí en Colombia hay un buen ejemplo con EPM, ¿no? Que le daría a uno mediana ilusión sobre la posibilidad de que una empresa pública bien conducida pueda prestar el servicio. Yo, sin embargo, hecha esa observación, prefiero que el Estado no se ocupe de esos asuntos. Volver zapatero a tus zapatos. Es que tal cual, es que tal como lo dije al principio, zapatero a tus zapatos y yo, pues ya en este caso particular, la experiencia de Telecom pues es muy amarga y muy costosa. Lo que ocurrió con Telecom le ha costado a este país cualquier cantidad de dinero. Sí, Fue, sigue costando. y sigue costando. Entonces, Entonces, es decir, hablo solamente de lo que me viene a la cabeza. EPM es una empresa extraordinaria, es una empresa pública, presta servicios de manera eficiente, da unas utilidades extraordinarias que terminan sirviendo a la ciudad y al departamento. Ha hecho unos proyectos, digamos, muy interesantes en muchas áreas, etcétera. Pero eso parece un oasis en el desierto de las empresas públicas. Entonces, en esa medida, pues apostarle a una empresa pública en medio de todas estas recomposiciones de Millicom y Tigo y Movistar y demás. le dio la Y a el mí, gusto aquí difícil. a mi amigo. y a mí me lleva, a mí me lleva a una empresa que se llama Aguas de Bogotá. Ah, Cuando se intentó claro. darle a Tema de de basuras. basuras de Bogotá y Claro. dijo, no, es que vamos a crear la empresa más eficiente en recolección de basuras y lo que recordamos es la ciudad llena de ratas. Y cómo le tocó a la alcaldía ir a pedir cacao a los operadores tradicionales para que suplieran, porque incluso hubo muertos, Es que fue una cosa eh, brutal. porque pasaron a Sí, recoger las claro. basuras en volquetas y gente que no estaba capacitada. Y a mí me suena eso también, es decir, ¿Y no para le una suena eso a algo parecido más reciente? ¿de cuál? ¿Ese episodio? No, pues hoy entiendo que la canciller renunció. A Ah, no, propósito de que... ni hablar de que, del tema pasaportes, ¿no? Pues Complejo. complejo y medio, porque yo creo que todo lo que pasó alrededor de ese tema, yo creo que reconfiguró la forma en la que habíamos estudiado el derecho administrativo. De acuerdo. Sí, Es- sí. eso sí fue incluir el tema de notificación por medios electrónicos y utilizar, mejor dicho, la tecnología de una forma que nunca antes vista, por así decirlo. Caso de estudio berraquísimo, o sea, en algún momento pues lo vimos en clase y toda la cuestión, pero sí queda uno sorprendido, Sí. sorprendido. Porque
desafortunadamente son mensajes que golpean lo que pues normalmente se entiende como seguridad jurídica. O sea, estamos en un estado de derecho finalmente, social derecho sin duda alguna, pero derecho en sus bases. Y uno dice, venga, ¿y la legalidad entonces qué? ¿A qué estamos jugando? Y si recibimos noticias tipo que está bajando, digamos, nuestra calificación a nivel internacional para todo el tema de los créditos y demás, como que el panorama es bastante oscuro, bastante difícil. Pero frente al tema, ay caramba, frente al tema del manejo, digamos, de una empresa, de un servicio de comunicaciones o telecomunicaciones en este caso, pues finalmente no sería como una respuesta a eso. O sea, si finalmente a mí me están dando la espalda por todos lados y la gente me está haciendo el feo, pues el hecho de decir, bueno, pues si nadie quiere conmigo, pues yo bailo solo. Claro, yo lo que pasa es que este es un sector que me parece es decir, si el Estado decidiera meterse en algún sector por la vía de una empresa industrial y comercial, prestar servicios, este quizás sea el menos indicado. Porque, como lo hablábamos hace un momento, el nivel de intensidad de las inversiones de una empresa de estas pues implicaría que los impuestos de los colombianos terminaran destinados a fondear una empresa pública para poderla operar. Y eso a mí me da mucha, pues digamos, es un esquema de negocio que me parece bastante poco inteligente visto desde la perspectiva del Estado, porque el Estado tendría que pagar, no sé en cuánto está evaluado ese negocio hoy, es decir, yo he oído cifras de 500 millones de dólares y algo así, que son las cifras de las que se están hablando ahora mismo. ¿Eso qué quiere decir? 2 billones de pesos eh, que el Estado tiene que sacar de su bolsillo para adquirir la empresa y un plan de inversiones en una empresa de estas características para prestar estos servicios, pues es supremamente Esa inversión es el peaje. demandante. Lo Claro, difícil es lo que lo viene. difícil Es es que invertir de ahí no, en el adelante. problema que tiene ahorita TV, por ejemplo. Pues, por ejemplo. Entonces, yo creo que sería una equivocación que el Estado pensara en inmiscuirse o en meterse en ese negocio, pues hechas las salvedades que ya he hecho e ignorando muchos detalles de lo que son los números y las inversiones, creo que sería estratégicamente un error garrafal. No puedo dejarlo ir, estimado Jorge, sin hablar de un tema que también fue, y en cualquier momento vuelve a ser, top en Colombia y es el de las visitas de la SIC. Dediquémosle 5 minutos Mm. a su postura sobre las visitas de la Super. Y si las visitas que tanto usted como yo en algún momento ordenamos como delegados son las mismas que hoy se están dando, o cuál es la diferencia, o simplemente es un tema subjetivo de quienes las atacan en este momento. Toca echar un pelín de contexto, ¿no? Para la gente también, porque me parece el tema interesantísimo, pero sí es muy de nicho. Sí, Sí, claro. Entonces, ¿cómo explicar más o menos un ejercicio, facultades de supervisión? sí, Uy, básicamente yo creo que la gente recuerda, pues hablando de tema de pasaportes, una de las noticias a nivel nacional fue cuando la Super fue a hacer visitas a la Cancillería hace más de un año y luego estuvo en la registraduría y hubo un choque entre las entidades públicas y la Superintendencia de Industria y Comercio emanado de la información que estaban solicitando, que incluso iba a las solicitudes de celulares de varios funcionarios. A partir de eso, en el mundo de la competencia hay muchos abogados que critican las facultades que tiene la Super en materia de investigación de prácticas comerciales restrictivas en temas de competencia. Em, y me gustaría saber cuál es su postura. Pues mire, Germán, mi postura está atravesada por el hecho de que me tuve que defender en instancias disciplinarias e incluso penales por haber llevado a cabo visitas administrativas. Digamos, yo no conozco el detalle de las que se practicaron en la Cancillería y en la Registraduría, pero por lo menos sí con el mismo régimen jurídico. Y a la Procuraduría y a la Fiscalía tuvimos oportunidad de convencerles de una postura que es estrictamente jurídica, y es que la superintendencia ejerce esas funciones y tiene esas funciones, y incluso los abogados que
digamos, se oponen al ejercicio de esas funciones, muchos de ellos conceden el hecho de que jurídicamente esas funciones están atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, si en alguna visita en concreto, y no lo descarto, se cometen irregularidades, se cometen excesos o se incurre en abusos, pues yo no tendría duda en que si eso se constata en una visita en particular, pues corren las responsabilidades penales y disciplinarias que usted quiera. Ahora, eso lo traslada un poquito a la discusión sobre si vale la pena o no revisar el régimen jurídico, que es una discusión diferente. Es decir, si partimos de la base de que hoy la superintendencia tiene esas competencias y de que las ejerce y que las ha ejercido la mayoría de las veces de manera regular, la discusión ahora sobre la conveniencia de que las tenga es completamente diferente. Y pues en ese caso particular yo, de hecho, le anticipo, estamos haciendo un ejercicio porque este año, seguramente usted tomó nota de eso, hicimos un lanzamiento de una herramienta pues, que nos dio alguna notoriedad en Washington, en George Washington School. Y esa herramienta nos ha permitido hacer rastreo de todas las decisiones por inobservancia de instrucciones que se han proferido por la superintendencia. Y estamos haciendo un rastreo sobre cuántas de esas decisiones, digamos, permiten establecer si se ha incurrido o no en excesos por parte de la superintendencia y si realmente el ejercicio arbitrario eventual de esas competencias en un caso eventual hace realmente o amerita realmente que se haga una revisión de todo el régimen jurídico, porque hablar sin datos es muy... Es hablar con las vísceras. Todo el mundo habla de cómo le va en el paseo y todo el mundo tiene una opinión sobre el tema, pero yo creo que es momento de entrar a mirar la historia y si es verdad que la superintendencia se ha accedido y si es verdad que la superintendencia ha accedido a datos personales y si es verdad que la superintendencia ha vulgarizado datos de alguien a quien se le haya tomado el celular o si la superintendencia en cambio ha sido responsable en el ejercicio de esas funciones, que creo que es la historia predominante. Yo creo que la superintendencia ha sido responsable. Yo creo que esos laboratorios forenses de la superintendencia han operado de manera muy, muy juiciosa. Creo que la aducción de material probatorio por la vía del ejercicio de esas funciones ha sido correcta en la mayoría de los casos, pero pues yo nunca descarto que pueda haber abusos. No sé si este sea uno de esos casos. Jorge, no, pues mire cómo se nos pasó el tiempo. Yo solamente le tengo la última, que es la incómoda. Y es, ¿usted volvería al sector público, Jorge, sí o no? ¿Y a qué cargo? No, pues... Sí, hay por ahí. ¿Qué me va a ofrecer? ¿Qué me va a ofrecer? Pues, hermano, mire, yo soy me he hecho contestar, eso es muy jodido porque, pues, uno no sabe. Yo ahorita estoy muy cómodo en el ejercicio de la consultoría. Yo nunca supe hasta ahora, porque yo llevaba más de 20 años en el ejercicio de funciones públicas, nunca supe hasta ahora que ejerzo como independiente, que es tomar vacaciones Cuando uno cuando quiere. uno quiere. Entonces, pues estoy en un momento muy, muy tranquilo. Pero a mí el servicio público me encanta. No sé qué pueda venir mañana. Y por ahí he hecho algunos intentos, pero porque el tema de ser juez me motiva mucho. Y ese sería como así de lo que veo en el horizonte. Pero en cualquier Algo caso se esperaría un añito largo, ¿no? como así. Para una experiencia en el sector público, aparte del tema de la rama judicial. No sé. Ok. Sí, pero seguramente, no, pues esas cosas llegan. Es decir, pues no estoy buscando nada salvo lo que le digo que es la aspiración recurrente que he tenido de ser juez en alguna alta corte, que eso sí me seduce enormemente. Pues ojalá se den las cosas, Jorge. Pues, Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. no, Por acá ustedes por bienvenido la siempre. invitación y muy chévere la conversada con ustedes. Gracias, estimado Jorge. Listo. Gracias.
Gracias.